A comienzos del siglo V a.C., el mundo del Mediterráneo oriental era un mosaico de culturas, poder y rivalidades. Grecia estaba formada por una serie de ciudades-estado independientes, cada una con sus propias formas de gobierno y costumbres, pero con una identidad cultural común basada en la lengua y la religión. Entre las polis más influyentes se encontraban Atenas, conocida por su democracia emergente, y Esparta, reconocida por su militarismo y rigor social. En contraste, el imperio persa, bajo el liderazgo de la dinastía aqueménida, se había expandido desde sus orígenes en la meseta iraní para abarcar vastos territorios desde el valle del Indo hasta Egipto y partes de Anatolia. Gobernado por el poderoso rey Darío, Persia se caracterizaba por una administración centralizada y una tolerancia relativa hacia las culturas locales de sus numerosos súbditos. La tensión entre estos dos mundos se incrementó cuando algunas ciudades griegas en Asia Menor, sometidas por los persas, comenzaron a rebelarse, buscando apoyo en sus aliados del continente griego. Este conflicto inicial sembraría las semillas de las futuras hostilidades, marcando el inicio de un choque épico entre las potencias griega y persa que definiría las dinámicas de poder en la región durante décadas. La Primera Guerra Médica, específicamente la Revuelta Jónica, comenzó en el 499 a.C. cuando las ciudades griegas de Jonia, bajo el dominio persa, se alzaron en rebelión contra el control aqueménida. Liderada por Aristágoras de Mileto, esta insurrección fue impulsada por el descontento hacia la administración persa y el deseo de autonomía. Los jonios buscaban asistencia de sus compatriotas griegos, y aunque inicialmente recibieron apoyo de Atenas y Eritrie, la lucha se extendió durante varios años sin éxito decisivo. Las fuerzas persas, dirigidas por los sátrapas locales y respaldadas por Darío, respondieron con una serie de campañas que culminaron en la decisiva batalla del Aden 494 a.C., donde la flota jónica fue aplastada. La derrota selló el destino de la revuelta, permitiendo a los persas retomar el control y castigar a las ciudades rebeldes. Sin embargo, el conflicto demostró el potencial de resistencia griega y plantó las semillas del rencor que más tarde estallaría en enfrentamientos más grandes. También resaltó la complicada relación entre las ciudades-estado griegas y la vasta maquinaria imperial persa, un preludio a los enfrentamientos épicos que seguirían en las décadas posteriores. El asalto de Darío contra Grecia marcó un nuevo capítulo en las guerras médicas y culminó en la célebre batalla de Maratón en el 490 a.C. En respuesta al apoyo que Atenas y Eritrea habían brindado a la revuelta jónica, Darío decidió castigar a estas ciudades griegas e imponer su dominio sobre toda la región griega. La vasta flota persa navegó hacia el Egeo, conquistando Eritrea antes de desembarcar en la llanura de Maratón, cerca de Atenas. Los comandantes atenienses, liderados por Milcíades, se enfrentaron a una decisión crítica sobre cómo responder a la amenaza. Optaron por una acción audaz. Con un ejército significativamente menor en número, los atenienses avanzaron rápidamente sobre las fuerzas persas. La estrategia fue sorprendentemente efectiva, aprovechando su conocimiento del terreno y la formación en falange, lograron infligir una derrota decisiva a los invasores persas. La victoria en Maratón no solo demostró la valía militar y el coraje de los griegos, sino que también envió un poderoso mensaje de resistencia frente al imperio persa. Este triunfo encendió la llama del orgullo y la confianza en la capacidad de las ciudades-estado griegas para defender su autonomía frente a una superpotencia invasora. El periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Médica fue un tiempo de intensa intriga y actividad diplomática tanto en Grecia como en Persia. Tras la victoria griega en Maratón, Atenas emergió como una potencia en ascenso, fomentando avances en la construcción naval y la fortificación de su ciudad. La figura clave durante este tiempo fue Temístocles, quien abogó por el fortalecimiento de la flota ateniense, anticipando que los persas no se quedarían de brazos cruzados. Al mismo tiempo, en la corte persa, el sucesor de Darío, Jerjes, comenzó a planificar una invasión más ambiciosa y metódica para subyugar de una vez por todas a los griegos. Las ciudades-estado griegas, conscientes de la amenaza inminente, intensificaron sus esfuerzos diplomáticos para formar alianzas defensivas, aunque no sin dificultades y desconfianza mutua. La Liga Helénica, liderada por Esparta y Atenas, se formó con el objetivo de unificar a las polis griegas contra el enemigo común. Entretanto, Persia consolidaba sus fuerzas, movilizando recursos y subyugando regiones rebeldes para garantizar una invasión efectiva. Este periodo de preparación, espionaje y negociaciones sentó las bases para los dramáticos acontecimientos que se desplegarían durante la Segunda Guerra Médica, marcando una fase de transición crucial en la historia de las guerras médicas. Jerjes ascendió al trono persa tras la muerte de Darío, y su primer objetivo fue llevar a cabo una invasión a gran escala contra Grecia para vengar la derrota en Maratón y afirmar el dominio persa. Preparó una de las fuerzas militares más imponentes de la antigüedad, integrada por soldados de múltiples naciones bajo el control persa, y construyó ingeniosas infraestructuras, como el puente de barcas sobre el Helesponto, para facilitar el paso de su poderoso ejército.
A medida que avanzaba, los persas encontraron resistencia esporádica pero continuaron su avance, mientras las ciudades-estado griegas, conscientes del peligro inminente, se preparaban para la defensa. Jerjes planeó una invasión meticulosa y brutal, asegurándose de sofocar cualquier oposición y consolidar el control en cada región atravesada. Sin embargo, la resistencia griega, liderada por figuras emblemáticas como Leónidas de Esparta y Temístocles de Atenas, presentó un desafío considerable, culminando en enfrentamientos decisivos que cambiarían el curso de la guerra. La batalla de las Termópilas, ocurrida en el 480 a.C., se ha convertido en un símbolo de heroísmo y sacrificio. Leónidas, el rey de Esparta, lideró una pequeña fuerza compuesta por unos 300 espartanos, junto con varios miles de aliados griegos, para enfrentarse al vasto ejército de Jerjes y en el estrecho paso de las Termópilas. Consciente de la magnitud de la amenaza persa, Leónidas seleccionó a sus guerreros más valientes, sabiendo bien que la misión sería probablemente suicida. Durante 3 días, los griegos resistieron feroces ataques persas, utilizando la geografía del estrecho paso en su favor y demostrando habilidades tácticas extraordinarias. El coraje de los defensores permitió a otras ciudades-estado griegas ganar un tiempo crucial para preparar sus propias defensas. Sin embargo, finalmente fueron traicionados por un nativo, Epialtes, quien reveló a los persas un sendero que rodeaba las líneas griegas, permitiéndoles flanquearlos. A pesar de la derrotada, la gesta de Leónidas y sus soldados se celebró como un acto de valentía y abnegación, inspirando a los griegos en su lucha continua contra la dominación persa y solidificando su determinación de defender su libertad y way of life hasta el último aliento. La batalla naval de Salamina, ocurrida en el 480 a.C., es recordada como una brillante demostración de astucia y estrategia militar por parte de los griegos, liderados por el astuto estratega ateniense Temístocles. Consciente de la superioridad numérica de la flota persa, Temístocles urdió un plan para atraer al enemigo al estrecho de Salamina, donde la movilidad y número de los barcos persas serían neutralizados. Fingiendo una retirada y mediante la difusión de desinformación, Temístocles atrajo a la flota de Jerjes y a las angostas aguas del estrecho. Una vez allí, las embarcaciones griegas, más pequeñas y maniobrables, lanzaron un ataque relámpago. La táctica resultó devastadora para los persas, cuyas grandes y numerosas naves se encontraron apiñadas y desorganizadas. La victoria griega en Salamina no solo frenó el avance persa, sino que también marcó un punto de inflexión crucial en las guerras médicas, demostrando que el ingenio y la estrategia podían superar a la fuerza bruta. Esta batalla consolidó la confianza en las capacidades navales griegas y selló la reputación de Temístocles como uno de los más grandes estrategas de su tiempo. Las batallas de Platea y Mícala en el 479 a.C. representaron el desenlace crucial de las guerras médicas, sellando el destino del imperio persa en su intento de dominar Grecia. En Platea, las fuerzas griegas, lideradas por Pausanias, regente de Esparta, se enfrentaron a un ejército persa considerable bajo el mando de Mardonio. A pesar de la aparente superioridad numérica persa, la coalición griega mostró una cohesión y valentía extraordinarias. Utilizando su conocimiento del terreno y la disciplina de la falange hoplítica, los griegos consiguieron infligir una derrota catastrófica a los invasores. Simultáneamente, en Mícala, la flota griega, al mando de Leotíquidas y Santipo, lanzó un ataque decisivo contra las fuerzas navales persas en las costas de Asia Menor. Ambas batallas, libradas casi en paralelo, resultaron en la destrucción de las fuerzas persas y en la liberación de las ciudades griegas de Jonia del control aqueménida. La victoria de Platea y Mícala no solo confirmó la resiliencia y superioridad tácticas de los griegos, sino que también marcó el declive irreversible del poder persa en el Egeo, inaugurando una era de hegemonía griega y fortaleciendo la noción de unidad entre las polis helénicas. Las guerras médicas tuvieron profundos efectos en la política y cultura griegas, marcando el inicio de una nueva era de hegemonía helénica. En términos políticos, la victoria sobre los persas fomentó un mayor sentido de unidad entre las polis griegas, aunque también sembró las semillas de futuras rivalidades, como la que surgiría entre Atenas y Esparta. Atenas, en particular, emergió como una superpotencia naval y fundó la Liga de Delos, un pacto militar que incrementó su influencia y llevó al auge de su imperio. Culturalmente, estas guerras forjaron una identidad colectiva más robusta entre los griegos, erigiendo al bárbaro persa como la antítesis a los valores y logros de la civilización griega. Este periodo vio también un florecimiento en las artes, la literatura y la filosofía. Obras teatrales de Esquilo, por ejemplo, trataban las hazañas bélicas y los dilemas morales derivados de estos conflictos. La noción de heroísmo y sacrificio asociado a figuras como Leónidas y Temístocles se convirtió en un pilar de la memoria histórica griega, alimentando un orgullo nacional que perduraría por siglos. En resumen, las guerras médicas no solo redefinieron el mapa político del Egeo, sino que también dejaron un legado duradero en la cultura y la conciencia histórica de Grecia.
las guerras médicas dejaron una huella indeleble en la memoria histórica griega, y su legado se extendió mucho más allá del ámbito militar. Estas contiendas fueron vistas como una etapa formativa en la identidad nacional griega, en la cual las polis griegas, generalmente divididas, lograron unirse contra un enemigo común. Esta unificación temporal fomentó un sentimiento de orgullo y superioridad cultural que se reflejó en diversas manifestaciones artísticas e intelectuales. Los logros griegos en las batallas se inmortalizaron en numerosas obras literarias y teatrales, como las tragedias de Esquilo y los escritos de Heródoto, consolidando la idea del pequeño pero valeroso guerrero griego enfrentándose a las hordas persas. Además, las arquitecturas icónicas, como el Partenón, fueron erigidas durante la prosperidad que siguió a la victoria, simbolizando el triunfo de la civilización griega sobre la barbarie persa. Estos relatos y monumentos no solo celebraron las victorias militares, sino que también sirvieron para promover valores como la libertad, la democracia y el ingenio frente a la desmesura imperial. La herencia de las guerras médicas, por tanto, se incorporó profundamente en la conciencia colectiva griega, perdurando a lo largo de los siglos como un referente de unidad, resistencia y éxito cultural.